Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Cámaras. Por favor, encendemos las cámaras. Sara, Daniela, Kevin, Dayana, Silvia, Javier, Ricardo. Silvia y Dayana, por favor, prendemos cámaras. Hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las preguntas que estaban en la prueba de conocimientos previos. Que en última va a ser como un breve paso por toda la asignatura. ¿Listo? Para que ustedes se contextualicen un poco hacia dónde va esto y para qué les va a servir. Cuando se termine la clase de Ingeniería Económica, cuando ustedes terminen de ver la clase de Ingeniería Económica, van a estar en capacidad de responder preguntas similares a las que les voy a mostrar ahorita. ¿Qué debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad pequeña de 25.000 habitantes? ¿O debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad? ¿Qué creen ustedes que es necesario saber o hacer para responder esta pregunta? Los escucho. Realizar un estudio de las dos posibilidades. ¿Cuál conviene más al final escoger? ¿Cuál qué? No te entendimos. Que realizar un estudio de las dos posibilidades para ver cuál es la que más conviene, creo yo. Y así poder escoger ¿Te la refieres a opción. un estudio técnico Sí, o económico? económico. De acuerdo, pero y entonces la pregunta es,
¿Cómo se hace ese estudio? ¿Qué tiene en consideración para el estudio? Costos, gastos. Muy bien. Costos y gastos. Mm, ¿Cómo cuáles? ¿Qué costos? La ¿Mm? mano de obra para ampliar la vía o cuánto vale el personal o la empresa para hacer el desnivel. ¿Quién dice algo más? Es válido lo que acabas de decir, claro. El costo de personal, el costo de maquinaria, el costo de los insumos para hacer una u otra alternativa. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Pues también debería tener en cuenta estudios de movilidad, además de considerar si las proyecciones... Te escuchamos muy bajito, Ay, no, está fallando un poquito el micrófono. ¿Me escucha mejor, profe? un poquito, sí. Ay, changos. Voy a tratar de hablar fuerte. También hay que considerarse los estudios de movilidad y cómo, o sea, digamos también qué resultados van a estar arrojando las proyecciones de, digamos, de la implementación del paso a desnivel, porque muchas veces como tal ampliar no siempre va a dar como una solución apropiada, porque precisamente mm, puede tender a colapsar en un poco tiempo. Por ejemplo, como la problemática que hubo con el viaducto, ¿sí? Las proyecciones que se estuviesen dando, pero aún así realmente ampliar no fue una solución para la movilidad. Entonces también son cosas que hay que considerar como tal. O sea, no solo como la cuestión de los gastos, sino también las mismas proyecciones que se, o sea, los resultados como tal de los estudios, que es lo que va a proporcionar. Ok, válido, está bien. Partamos de la base que que las dos alternativas son viables técnicamente, que las dos alternativas se han estudiado, se ha estudiado sus diferentes volúmenes, los volúmenes de diseño que se requieren para estructurar cualquiera de las dos alternativas. Es decir, se ha revisado el tema de tránsito, el tema de diseño geométrico, el tema de capacidad, que es lo que acabas de comentar, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad actual y cuál es el tránsito proyectado y hacia dónde y con qué capacidad quiero tener la solución? Se ha estudiado todo el tema hidráulico, se ha estudiado todo el tema de estructuras, ¿sí? Se ha estudiado todo el tema de suelos, todo el tema de pavimentos, de redes, de gestión predial, de temas ambientales. Todo eso lo hemos estudiado. Ahora toca tomar la decisión. ¿Cuál de las dos hacer? Desde el punto de vista económico. Ya me dijeron costos y gastos. ¿Hay alguna diferencia entre costos y gastos? ¿Qué costos tiene el proyecto aparte de lo que ya comentamos? Insumos, manos de obra, maquinaria, para la construcción inicial del proyecto. ¿Qué más costos tengo? Los estudios. De acuerdo, ya ambos tienen estudios, están disponibles para el análisis.
pero sí es válido, es un costo de ambos proyectos, los estudios, cuánto costó hacer los estudios, ¿qué más? Siempre se tiene para inconvenientes como un extra. Profe, qué pena, se silenció. Ya, algo toqué y me silencié. Decía que de acuerdo que los imprevistos en un presupuesto siempre vamos a contemplar los imprevistos. ¿Qué más? ¿No les parece interesante la pregunta? En el caso de ampliarse la vía, habría que mirar si hay la necesidad de comprar nuevos predios para poder construir la nueva carretera. De acuerdo, todo el tema de afectación predial, cuánto valen los predios que se van a ver afectados, todo el tema social, si hay personas que por ahí tenían negocios y ya no lo van a tener, entonces cómo se tasan, etcétera. ¿Qué más? La parte ambiental. Por supuesto, si vamos a intervenir cauces, si vamos a tumbar árboles, si vamos a afectar especies, hay que tasarlas. Costos de la construcción en última, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Es suficiente? Los viernes siempre pegan duro, ¿no? No importa si estamos en pandemia o no. Una vez que tengo todos los costos, ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? Se tiene que hacer un estudio de los dos costos, una planeación y ponerse los dos costos a ver cuál es mayor. Hacer una relación costo-beneficio, a ver cuál de los dos es más factible. Uf. Muy bien, la relación costo-beneficio. Supongamos que al revisar los dos proyectos, uno vale 10.000 millones y el otro vale 100.000 millones. Los costos, presupuesto. Uno vale 10.000 millones, el otro vale 100.000 millones. ¿Es suficiente o comenzamos a pensar en lo que acaba de decir su compañera? Miramos la relación costo-beneficio. Yo creo que hay que mirar el beneficio porque puede que uno valga pues mucho más que el otro, pero vaya a darme como más soluciones o vaya a servirme más. Es que no sé cómo decirlo. Entonces, de acuerdo, estuvo muy bien. Entonces, ¿qué beneficios podría tener uno frente al otro? ¿Mm? Puede ser la facilidad de movilidad o de pronto la facilidad de construcción, de pronto que uno tenga más problemas en el terreno o tenga que compensar cierta falta ambiental o que uno tenga más problemas para la parte de construcción que el otro.
mayor capacidad, el que sea más rentable, dice Kevin. Bueno. A ver, frente a lo que acabas de decir en temas de movilidad y de capacidad, se supone que las dos soluciones van a resolver el tema de capacidad y de movilidad por igual, ¿sí? O sea, con las dos quiero reducir tiempos de viaje, seguramente, con las dos quiero, cuando digo reducir tiempo de viaje es porque si necesito ampliar una vía, es porque su capacidad ya ha llegado a niveles de servicio que la hacen, que no la hacen eficiente, ¿cierto? Entonces se presentan taponamientos, se presentan muchos accidentes, etc. Entonces, para tomar la decisión de hacer algo que mejore la capacidad, pues tengo dos opciones. Hacer un desnivel y hacer un desnivel debajo de la vía rápida, es decir, le estoy haciendo un segundo piso, ya sea un sótano o ya sea un viaducto, ¿cierto? Un túnel o un viaducto. O la estoy ampliando, o sea, la vía existente, yo voy a colocar otra vía al lado, ¿cierto? Esa es la ampliación. En términos de capacidad, lo mismo, que digamos no voy a ampliar una más pequeña que la otra, porque sí, o sea, se supone que van a dar la misma solución en términos de movilidad y de capacidad de la vía. Luego, algunos beneficios son similares, es decir, uno de los beneficios que podría tener este caso es la reducción de los tiempos de viaje de los usuarios, que después esa reducción de los tiempos de viaje de los usuarios se cuantifica en menos consumo de gasolina de los vehículos, en menos consumo de repuestos de los vehículos, ¿cierto? Y ese es el beneficio real, uno de los beneficios reales que trae las alternativas que estamos estudiando. Las dos tienen ese beneficio en mayor o menor magnitud. Pero una alternativa podría tener beneficios ambientales al no tener que, por ejemplo, hacer reposición de árboles si es que se ven afectados árboles. Podría traer mayores beneficios sociales si es que no tengo que afectar viviendas, negocios, etc. ¿Sí? Sin embargo, eso podría ser medianamente cierto, porque al colocar una vía en desnivel, si bien no afecto digamos, los predios que hay colindantes, pues puede que las dinámicas económicas del sector también se vean afectadas porque ya los vehículos no pueden parar o no pueden entrar a sus vías al pueblo como tal, sino que van a pasar derecho, etc. ¿Sí? Entonces eso también sería un beneficio que habría que revisar. Para complementar un poco lo que estábamos hablando en términos de costos, no basta para evaluar un proyecto de este tipo con evaluar solo los costos de construcción. No basta solo con cuánto me cuesta hacer la ampliación, cuánto me cuesta hacer el deprimido, incluido pues todo el tema ambiental, predial, social, ¿cierto? Interferencias con terceros. Incluido eso, no basta. También tengo que tener en cuenta toda la parte operativa, todo lo que va a costar la parte operativa durante el ciclo de vida del proyecto o el ciclo de vida de la infraestructura, no del proyecto, de la infraestructura. Entonces, si yo estoy proyectando hacer esta infraestructura para que dure 20, 25 años, en el modelo económico que yo haga para tomar la decisión de cuál de las dos es más conveniente, tengo que poner los costos de operación, los costos de mantenimiento de las dos infraestructuras. ¿Qué costos tiene una vía normalmente en términos de mantenimiento y demás? Regálame un minuto, voy a abrir la puerta. Vayan pensando y ya me cuento.
¿En qué costos operativos se incurre en un proyecto vial? Además de ya construir la Un poquito carretera, más alto, Angie, no te escuchamos. además del costo que ya implica la construcción de la carretera, también habría que anexar el costo de las demarcaciones, de la colocación de señales viales, pues todo eso también genera costos, ¿no? Por supuesto, Y el mantenimiento de las mismas. por supuesto. Digamos, dentro del costo inicial de la vía está incluida la demarcación inicial, ¿cierto? La señalización horizontal y la señalización vertical. Pero esa señalización se va desgastando por el mismo uso de la vía, ¿cierto? Las pinturas, dependiendo del flujo vehicular, pues se van perdiendo, eh, digamos, relativamente rápido. Si hay tráfico pesado, con más razón. Si llega a haber algo de material sobre la vía, algo de tierra, polvo y demás, con mayor razón se desgasta. Entonces, primero sí, el tema de señalización válido. Hay que hacer con cierta periodicidad la demarcación de la vía. Con cierta periodicidad hay que hacer cambios de señales verticales que también o se van doblando, se van dañando, porque las golpean los vehículos grandes, porque las pintan, porque se las roban, que esos son estos casos que no deberían ocurrir, pero ocurren, ¿cierto? Las vías hay que limpiarlas, ¿sí? Hay que, sus obras de arte, sus obras de drenaje, pues hay que permanentemente estarlas limpiando para que no se colmaten, para que y sigan funcionando correctamente. Hay que hacer jardinería y poda de lo que haya por ahí cerca, rocería. Hay que, ¿qué más tenemos? Hay que hacer sello de fisuras, hay que hacer parcheos, hay que hacer bacheos, ¿cierto? Del pavimento. Porque no como dejamos el pavimento, el primer día va a durar así todos los 25 años, ¿cierto? Se va desgastando y hay que hacer una gestión de ese pavimento. Pero el proyecto de desnivel o a desnivel tiene todo eso que acabamos de comentar y adicionalmente tiene otros costos. Si es un desnivel muy largo, hay que ponerle ventilación, hay que ponerle iluminación, así sea largo o corto, hay que ponerle iluminación. Y esa iluminación hay que pagarla, ¿cierto? Son unos costos que tiene el proyecto. Entonces hay que evaluar todos los costos del ciclo total de vida de la infraestructura antes de tomar la decisión frente a todos los beneficios para revisar, en este caso, cuál de los dos proyectos es el que tiene la mejor relación costo-beneficio. O sea, esa apreciación estuvo correcta. Todos los proyectos públicos se evalúan y se viabilizan principalmente con el indicador de costo-beneficio, que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Qué otra cosa podría resolver yo en mi asignatura? Preguntas como ¿cuánto dinero debe recaudarse con un nuevo impuesto en la ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? Es similar a la pregunta anterior en el sentido de que primero debería evaluar cuál es el sistema de distribución eléctrica que requiere la ciudad, qué costos tiene ese sistema de distribución eléctrica. Y una vez evalúo el sistema de distribución eléctrica, el ciclo de vida que va a tener y los costos que va a tener y en cuánto tiempo se puede depreciar, pues miro cuánto dinero se requiere para construirlo, para operarlo y en función de eso saco, dependiendo del número de usuarios, cuál debería ser la tasa o el impuesto adicional que debería cobrar. Digamos, es un poquito más sencillo que la anterior porque no me están poniendo a decidir entre dos alternativas, sino es una única alternativa que tengo que viabilizar. Aquí la diferencia es que hay una fuente de ingresos, en las anteriores también hay una fuente de ingresos, pero es el gobierno es el gobierno el que en teoría
va a ejecutar la infraestructura y le interesa es sencillamente saber cómo priorizar los gastos de la infinidad de necesidades que tenga en el país, ¿cierto? O sea, ¿cuál termina ejecutando? En el segundo caso, seguramente lo que estoy buscando es cuál debería ser la fuente de financiación. O sea, conozco la necesidad, conozco el valor, quiero saber es cómo viabilizar la ejecución de ese proyecto con una nueva fuente de ingresos, con una nueva fuente de recaudo. También podría contestar, ¿es efectivo para el Estado compartir el costo de construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista? Es decir, ¿es efectivo para el Estado hacer un contrato de concesión vial? ¿Qué es una concesión? Pues es cuando el Estado decide recurrir a un tercero privado para que sea ese tercero privado el que invierta en una necesidad específica a cambio de recibir pues una rentabilidad en un tiempo pactado y en función de un recaudo específico. ¿Cómo se evalúan este tipo de negocios desde el punto de vista Estado? Pues él tiene que revisar todos los beneficios que le traería tener la infraestructura en el mediano o corto plazo frente a los gastos, costos, incluida la rentabilidad de que se lo haga un tercero, ¿no? Porque si lo hace el Estado netamente con los dineros de los impuestos, en teoría, solo nos va a costar lo que vale el proyecto, hacerlo, digamos, con la utilidad de un constructor en un momento específico, que será menor que la utilidad de un concesionario, porque tiene otros riesgos implícitos y porque va a estar a cargo de la administración de esa infraestructura durante mucho más tiempo. Entonces, al final el Estado tiene que evaluar si ese delta de utilidad que le da a un privado justifica o no el hecho de hacer la infraestructura antes, ¿cierto? Por acá hay alguna pregunta en el chat. Si aterrizamos más la utilidad de la clase de ingeniería económica a su diario vivir o a los problemas que a ustedes se les puede presentar, digamos, en el corto o mediano plazo, podría responder si debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado, por ejemplo, o qué representa mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros. ¿Cómo evaluarían ustedes eso? Pues una vez, de manera similar a como responden la primera pregunta. Ustedes evalúan todos los costos en los que incurrieron para sus estudios universitarios, es decir, las matrículas, ¿sí? Sus gastos de manutención, de transporte, de alimentación, etcétera, durante los 5 años, ¿cierto? Van sacando los flujos de efectivo de cada año. ¿Cuánto se gastó en el primer año? ¿Cuánto se gastó en el segundo año? ¿Cuánto se gastó en el tercer año? ¿Cuarto, quinto, sexto, séptimo? De pronto, la UIS, a veces. Y también evalúan cuál es la expectativa de ingresos que van a tener producto de haber estudiado su carrera durante el ciclo de vida que ustedes se consideren productivos, ¿cierto? Con los conocimientos que aprendan de su carrera. Y teniendo ese flujo de caja, que ya iremos a hablar qué es un flujo de caja, pues ustedes pueden revisar si esa decisión de esa inversión que fueron sus estudios universitarios fue rentable o no. ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito? Podría haber cerrado la pregunta incluso en la primera parte, ¿debería comprar o financiar
¿Debería comprar de contado o financiar mi próximo automóvil? Podría ser una pregunta que se podría contestar también con lo que vamos a aprender en la clase. Pero entonces, ¿qué es la ingeniería económica? ¿Qué es en últimas lo que ustedes van o deberían entender por ingeniería económica? Es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. Fíjense que la primera respuesta, la primera pregunta que planteamos en la diapositiva anterior, nos lleva a hacer comparaciones entre dos proyectos en teoría viables técnicamente para tomar decisiones desde el punto de vista económico. La ingeniería económica son conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor los fondos que tienen, es decir, su capital, su dinero. Y fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo pues, el propósito definido. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Ustedes qué respondieron a eso? Los ingresos, profe. Los ingresos, de acuerdo. ¿Qué más? Solo los ingresos. El patrimonio. Y los egresos. Y los egresos. Pero es que los egresos son consumo. Entonces, ¿qué determina cuánto consumo puedo tener? La La cantidad capacidad de de dinero que La le La cantidad de ingresa. plata que le entra. La capacidad adquisitiva, ¿no? Esos son mis ingresos, ¿cierto? Capacidad adquisitiva. Esa es la pregunta, realmente. ¿Cuánto puedo adquirir? ¿Sí? El patrimonio también son decisiones de consumo. O sea, si al final yo tengo patrimonio es porque eventualmente ahorré parte de mis ingresos y compré unos activos y se convirtieron, y los terminé de pagar y se convirtieron en mi patrimonio, ¿cierto? Pero son decisiones de consumo. ¿Cuánto puedo, o sea, cuánto patrimonio puedo tener eventualmente? ¿De qué depende? ¿Sí? Ricardo iba a decir algo o dijo algo. Sí, profe, creo que es como la capacidad de endeudamiento que uno tiene. Capacidad de endeudamiento. Me he dado cuenta en las clases de ingeniería económica, ya en todas las que he dictado, que el colombiano es muy dado a endeudarse, porque siempre respondemos lo mismo, capacidad de endeudamiento. A ver, yo puedo consumir bienes y servicios endeudándome, ¿cierto? Pero eventualmente tengo que pagarlos. Y tengo que pagarlos con el mismo dinero, con el dinero de mis ingresos, ¿cierto? Entonces, lo único que estoy haciendo es tomando una decisión al endeudarme estoy tomando una decisión de consumo, una decisión en donde no pago lo que sea que adquiera hoy, sino que lo voy a diferir en el tiempo, pero al final tengo que pagarlo, ¿cierto? No va por ahí tampoco. Según la oferta. La oferta. A ver, intentemos analizar la pregunta desde otro punto de vista. Si ustedes, ya dijimos que los ingresos es un tema importante, ¿cierto? Si ustedes tienen de ingresos 1.000.000 de pesos y quieren consumir ese 1.000.000 de pesos, porque estamos hablando de capacidad de cuánto puedo consumir con esos ingresos. Si quiero consumir la totalidad de ese 1.000.000 de pesos en Coca-Colas personales, ¿cuántas puedo consumir? Profe, en el consumo entraría la manutención. Por ejemplo, mi alimento, mi arriendo, si pago arriendo,
los Por supuesto, servicios. esas son decisiones de consumo. Al final, obviamente que nosotros no tenemos ingresos para una sola cosa, ¿cierto? Tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar la vivienda, pues pagar nuestra movilidad, nuestra alimentación, de pronto obligaciones si tenemos ya hijos de los colegios, de las universidades, qué sé yo, ¿sí? Y infinidad de cosas que tenemos que adquirir. Pero simplificando la pregunta, si lo único que, si yo tengo una fuente de ingresos, ya les dije, 1.000.000 de pesos, y todo mi consumo, todas mis necesidades de consumo fueran un único producto, por el ejemplo, Coca-Colas personales, ¿cuántas Coca-Colas personales puedo comprar o puedo consumir? Dependiendo del costo de la Coca-Cola, suponiendo que está a 2.500 la Coca-Cola personal, podríamos consumir 400 Coca-Colas. Correcto, lo acabas de decir. Lo segundo de que depende el consumo es de qué? Del Del valor de las costo, cosas. ajá. Del valor de las cosas. Entonces, algunos me podrían haber dicho, no, usted puede consumir 500 Coca-Cola, ¿cierto? 500 no. Bueno, muchas más, ¿sí? Depende del costo del producto que vaya a consumir y depende de cuántos ingresos tenga. Es decir, que si el costo de las cosas, de los bienes o de los servicios que yo consumo sube de valor, voy a perder con la misma fuente de ingresos, voy a perder capacidad de consumo. Eso ocurre cuando hay inflación, ¿cierto? Si la inflación es muy grande y mi fuente de ingresos es la misma, pues voy a poder comprar menos bienes y servicios de un momento a otro. Entonces, ¿qué determina la capacidad de consumo de una persona? Depende de cuánto dinero gana esa persona, es decir, de su nivel de ingresos, y de cuánto valen las cosas en el mercado, es decir, el cambio y el nivel de los precios. ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista económico de invertir en un proyecto real? ¿Obtener una ganancia? Correcto, ganar dinero. ¿Cuánto? Más del que se invirtió. También muy bien. ¿Cuánto más y por qué? A ver, hagamos un ejemplo. Ustedes van a montar una heladería. Para la heladería invierten 10 millones de pesos. Y al mes obtienen un beneficio neto de, qué sé yo, 1.000.000 de pesos. Ahí están ganando dinero, ¿o no? ¿Qué opinan? Pues los primeros meses no se va a ganar dinero
porque lo que entra es para recuperar lo que se invirtió. Y una vez se haya recuperado, Igual tiene que volver a invertir si quiere seguir con el negocio. Y la idea sería ganar más, entonces no estaría ganando dinero. va a simplificar entonces el tema. Hay un ejemplo que es mucho más sencillo. Entonces, ustedes invierten 1.000.000 de pesos hoy para hacer empanadas. Finalizando el mes, les queda libre 1.200.000. O tiene un beneficio de 1.200.000 al finalizar el mes. Les repito, ustedes invierten hoy 1.000.000 en un negocio de hacer empanadas y al cabo de un mes reciben 1.200.000. Pero fue 1.200.000 fuera del millón que invirtió, ¿cierto? No, ¿No? O sea, con el millón. O sea, nada más serían 200.000 de ganancias. de ganancias netas. ¿Qué opinan? ¿Ganan o no ganan? No ganan, porque solo, o sea, las ganancias son muy pocas con el tiempo, ¿sí? Gastó un mes intentando ganar algo y solo ganó 200.000. Y lo que invirtió fue bastante, ¿no? Fue 1.000.000 de pesos. Entonces la ganancia neta no es rentable. Es una ganancia neta, ¿no? ¿De verdad no gana? ¿Alguien? ¿Todos piensan que no gana? A mí me dijeron ganar dinero. Está ganando 200.000 en un mes de una inversión de 1.000.000. Pues, profe, yo considero que al igual con el tiempo puede aumentar las ganancias si él invierte más, digamos, a medida si hace de pronto una obra, puede llegar ahora a no invertir 1.000.000 y invierte 2.000.000 y la ganancia aumentaría 400.000 y así sucesivamente. Supongamos que el negocio es un mes haciendo empanadas. No más. No lo vamos a ir a ver más lejos. Entraron ustedes al negocio, al mes se salieron del negocio. Beneficio neto, 1.200.000. ¿Ganaron o no ganaron? Sí, sí, Ganaron. Sí ganaron. Okay. Ok, ¿el negocio es rentable o no es rentable? El negocio no es rentable, porque la relación que hay entre lo que invierto y lo que gano, o sea, la diferencia es muy grande. Gané muy poquito para todo lo que invertí. Definitivamente a nosotros, nuestros políticos corruptos y nuestros narcos nos han hecho un daño impresionante en nuestro imaginario colectivo, porque todos queremos enriquecernos sin hacer mayor trabajo, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es un CDT? un Sí, préstamo, ¿no? Un un CDT préstamo. es como un incremento a una tasa que su merced dio con un porcentaje. Si dio 1.000.000 de pesos, le incrementan en el tiempo un porcentaje como para que vaya guardando la plata ahí y sin necesidad de sacarla del banco. Profe, según tengo entendido, un CDT es como que uno le presta cierta cantidad de dinero a un banco, por ejemplo, y el banco invierte ese dinero y le dan un porcentaje sobre el dinero que usted prestó. Entonces, digamos, yo di 300.000 pesos y me dan 300.000
más 2.000 pesos, que fue mi ganancia, por ejemplo, en los 3 meses que le presté al banco. Pero ese dinero no me lo sueltan hasta esos 3 meses después. Y me darían los 300.000 que invertí más los 2.000 pesos de ganancia. De acuerdo. Complementando lo que acaba de decir Dayana y lo que acaba de decir Jorge, que también estuvo, digamos, en la misma línea. Un CDT es un instrumento financiero en el cual todos podemos ahorrar. Realmente es ahorrar. ¿Sí? Es un instrumento financiero considerado seguro. ¿Sí? Aunque los bancos también se quiebran. ¿Por qué se considera seguro? Pues porque yo simplemente le presto mi dinero a un banco y el banco, si yo le cumplo los términos, por eso se llama un certificado de depósito a término, si yo cumplo el tiempo pactado por el cual yo voy a dejar quieto ese dinero en el banco me va a pagar una rentabilidad, lo que decía Dayana. O sea, ella nos coloca un ejemplo de una inversión de 300.000 y al cabo de los 3 meses le dan una rentabilidad. ¿De cuánto es la rentabilidad de un CDT? Si hablamos de dejar 1.000.000 de pesos todo un año. Pues creo que también depende del banco, ¿no, profe? De Que acuerdo. tiene porcentajes de acuerdo, un porcentaje de interés, algo así, Sí. al monto que uno se da. El que te dé mayores intereses. Profe, suelen estar ¿Cuánto como, renta? suelen estar como entre 3 y 4%, ¿no? Sí, profesor, como en 3%, 3 algo, por un año. Porque si es por menos tiempo, creo que le bajan ya a 2 algo o a 1 algo. Claro, la rentabilidad pactada depende de cuánto tiempo va a estar el dinero y qué tan grande es el monto de dinero que uno le va a prestar al banco. Pero si hablamos de 1.000.000 de pesos, está rondando, si nos va muy bien, el 6%, ¿cierto? Pero si nos va supremamente bien, eso será en un banco que no es muy reconocido, un banco pequeño, no quiere decir que sea ilegal, pero sí un banco pequeño, ¿cierto? Y seguramente habrá que dejar el dinero un año. Si hablamos de una rentabilidad del 6%, pues estaríamos hablando de unos 60.000 pesos durante el año. Todo el año, el 1.000.000 de pesos quieto. Ahora, ya Profe, dijimos que ese es un instrumento de ahorro. ¿Cómo? una pregunta, pues ahora que estamos hablando de eso de la rentabilidad, ¿cuándo entramos nosotros a decir pues, que algo sí es rentable o no? ¿Cuándo entran ustedes a decir si algo es rentable o no? Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales de la clase. Lo iremos desarrollando poco a poco. Ya cuando comencemos a hablar de conceptos básicos, vamos a hablar del concepto de rentabilidad. Pero al final esa respuesta solo la tienes tú, porque depende en parte de algo que se llama la tasa mínima atractiva de rentabilidad, y cada uno define su tasa mínima atractiva de rentabilidad. Lo que pasa es que si yo digo que mi tasa mínima atractiva de rentabilidad es el 200%, que es lo que tienen todos ustedes en su imaginario en este momento, ¿cierto? Pues va a ser muy difícil conseguir los negocios que le devuelvan esa rentabilidad. Entonces, cuando el colombiano comienza a irse por la senda del no de vida, ¿cierto? Sí, porque lo de las empanaditas está bien, profe. Sí, está muy bien, pero está supremamente bien, porque primero que todo, yo les dije beneficio neto. Invierten 1.000.000, sacan 1.200.000 al mes. Eso es una rentabilidad del 20% mensual, ¿cierto? Es una rentabilidad muchísimo más grande que la que le ofrece un banco en un CDT, porque además ellos le ofrecen 6%, pero anual. Ustedes están sacando 20%, pero mensual, ¿sí? Lo que pasa es que también en ese ejemplo suele ocurrir que yo me imagino allá amasando la masa,
haciendo la masa, ¿cierto? Armando las empanadas para al final del mes ganarme 200.000. No, yo dije el beneficio neto del negocio. Y yo les dije invertir, ¿cierto? Puede ser que en ese proceso de inversión ahí van muchos costos implícitos. El de los insumos, sí, la harina, el agua, la carne, el huevo, todo lo que quieran echarle a las empanadas. Pero también van los costos fijos implícitos, o sea, cuánto les vale el arriendo, si es que van a colocar un punto de empanadas. Cuánto les vale el personal que va a estar ahí atendiendo el punto. Cuánto les vale los impuestos, etcétera. Al final del ejercicio les quedó 1.200.000. ¿Sí? Entonces, buen negocio sí es. Lo que pasa es que de pronto no lo estamos analizando todavía con la rigurosidad que se debe entender. Para allá vamos, y ese es el objetivo de la clase de ingeniería económica. ¿Sí? Que si me sirve ese 20%, pues en teoría a todos nos debería servir. ¿Sí? Sí, porque es que hablemos de magnitud. Yo dije aquí 1.000.000 de pesos, pero ¿qué tal que hubiera dicho invierto 1.000.000.000 de pesos y al mes saco 1.200.000.000 de pesos? Pues, ¿están seguros que no les sirve? En términos de magnitud es lo mismo. ¿Sí? Profe, entonces eso que usted menciona de la tasa mínima atractiva de rentabilidad es como el valor que yo digo que estaría mínimo que estaría dispuesto a ganar en un negocio. Correcto. Ya lo has intuido muy bien y ya iremos a hablar de eso en la clase de conceptos básicos. La pregunta que no te voy a resolver en este momento, porque la vamos a resolver cuando comencemos a ver los conceptos, es cómo saco yo mi tasa mínima atractiva de rentabilidad. ¿Qué tengo que tener presente para eso? ¿Sí? Porque no es solamente una corazonada, ¿cierto? Aunque muchas veces lo hacemos sin querer cuando hacemos valoraciones de cosas, de negocios y todo lo demás que se nos presenta en nuestra día a día, pues tenemos una tasa mínima atractiva de rentabilidad en nuestro imaginario. Ojo, que lo que acabo de decir nos pasa a todos los colombianos, o sea, nosotros estamos muy mal acostumbrados porque pensamos que hay que hacer dinero rápido. Todos los colombianos lo tenemos inmerso porque de alguna forma lo hemos vivido, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos han transmitido nuestras novelas y todo lo demás, ¿sí? Y no es así. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, el propósito de invertir en un proyecto real es que el inversionista reciba una cantidad de dinero mayor que la que originalmente invirtió. Es decir, ganar dinero es el propósito. Pero debo ganar más dinero que el que se logra ganar con un instrumento financiero convencional, como una cuenta de ahorros, como un CDT, o con alguna inversión segura que implique un riesgo mínimo. Realmente el tema no es tan así como lo estamos colocando acá, como tan blanco y negro, sino es ganar más dinero que el que se logra ganar con la estructura de capital que se invirtió. Y ya iremos a hablar de eso, profundizaremos un poquito más adelante de eso. Obtener rendimientos superiores a la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Por favor, tengan presente esta sigla, tasa mínima atractiva de rentabilidad. Apúntenla para que la vayan recordando. Muchas veces tomar apuntes es importante no por el hecho de que no estén en las diapositivas, sino porque es en el proceso de escribir algo que uno comienza a recordar el concepto y a conceptualizar y a interiorizar. ¿Sí? ¿Qué es interés? Era otra de las preguntas. Bueno, el interés es la manifestación del valor que tiene el dinero per se en el tiempo. Desde la perspectiva de cálculo, el interés es solo una diferencia entre la cantidad final de dinero que voy a tener y la cantidad original.
Si la diferencia es nula o negativa, pues no hubo interés. Si yo le estoy prestando dinero al banco, es decir, si yo abrí un CDT, por ejemplo, puse 1.000.000 de pesos hoy y en un momento de tiempo X recibo 1.010.000, mi interés, pues es la cantidad que deposité hoy, perdón, la cantidad que recibí hoy menos la cantidad que deposité hace X tiempo. En este caso, 1.010.000 menos 1.000.000, el interés de ese CDT serían 10.000. Cuando hablamos de intereses que me gano, como el caso del CDT, ese interés toma el nombre de rentabilidad o rendimiento también. Podría hablar de una rentabilidad de 10.000 o de un rendimiento de 10.000 pesos, en ese caso, en ese ejemplo. Pero está el caso contrario, cuando me prestan dinero a mí. Si hoy me prestan 1.000.000 de pesos y dentro de un mes, o dentro de un mes no, dentro de un año, me toca pagar 1.010.000, pues el interés fue 1.010.000 menos la cantidad original, 1.000.000, fue de 10.000 pesos. En ese caso, sí, lo seguimos llamando interés. Si me gano el dinero, lo puedo llamar rentabilidad. Lo llamo rentabilidad o rendimiento. ¿Claro ese tema? Medianamente. Ya iremos hablando en las siguientes clases que hay otras variables que tengo que tener en cuenta y es el factor tiempo, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo se produce ese interés y esa rentabilidad? Porque como lo acabamos de decir, el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Entonces el tiempo es una variable importante. Inflación. ¿Qué es inflación? Es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo que normalmente se estima en un año. Cuando el nivel general de los precios sube, cada unidad de moneda, cada peso en nuestro caso, con cada peso se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, refleja la disminución de la capacidad de consumo que tenemos. Una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de la economía. ¿Cómo se calcula la inflación? Pues para esto hay unos indicadores, el más común es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Quién es el encargado de calcular el IPC? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. ¿Cómo se calcula el IPC? Pues lo primero que hace el DANE es definir una canasta familiar, que es básicamente decir cuáles son los bienes y servicios que típicamente consume un colombiano en el país. Entonces ahí han habido polémicas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el DANE, ahora no estoy seguro, pero ustedes pueden ayudarme a investigar. Hace un tiempo, hace no mucho tiempo, sino en este periodo de gobierno, estaban tomando la decisión de si metían o no a la canasta familiar el Netflix, por ejemplo. Y pues la polémica está servida, ¿cierto? Porque la gran mayoría de los colombianos no tienen Netflix, ¿sí? Entonces, la polémica es si ese servicio debería ser parte de la canasta familiar o no. Volviendo al tema que estábamos hablando, para calcular el indicador, lo que hace el DANE es irse de compras todos los meses. Entonces pone a alguien a que compre papa en Barranquilla, en Pasto, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín,
y que revise si el precio de esa papa fluctuó frente al mismo precio que tenía, frente al precio que tenía el mismo producto el mes inmediatamente anterior, y después pues sacan con estadística un valor general del incremento generalizado de los precios. Cuando hablamos de incremento generalizado de los precios, no significa que todo esté subiendo de precio. Pueden haber cosas que no necesariamente estén subiendo de precio. Pueden haber cosas que estén disminuyendo su precio. Pero en términos generales hay un aumento en los precios. ¿Sí? ¿Qué causa la inflación? Por acá en un libro que estoy leyendo de economía para dummies, un economista de apellido Masaki, así, nos comenta Sean Masaki Flynn, profesor de economía, postdoctorado, y sus dos profesores de doctorado son premios Nobel de Economía. O sea que alguna vaina debe saber el hombre. Que la causa fundamental de la inflación es el hecho de que se emiten más billetes que el propio crecimiento de la producción del país. Es decir, que el emisor, en nuestro caso el Banco de la República, tiene una política monetaria que en otras palabras es cuánto dinero nuevo se emite y se pone a circular en el mercado. Cuando las economías se descontrolan y la inflación crece, es porque los países tomaron malas decisiones en el tema de emisión de billetes. Emitieron muchos más billetes que el crecimiento propiamente de la economía, de la producción de bienes y servicios que se estaba dando en el país. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces se ven tentados a pagar obligaciones simplemente emitiendo más billetes. Y ya ahorita les leo un apartado que hay en el libro referente a eso. O de una vez. Fíjense que por acá. Sí, acá. Les voy a leer un apartado que tiene el libro que es un hecho histórico. Dice la hiperinflación y Hitler. La inflación más infame de la historia golpeó a Alemania en los años 20 del siglo pasado, debido al manejo económico incompetente de la República de Weimar. Esto arruinó de tal manera la economía alemana que posteriormente los alemanes eligieron a Adolfo Hitler, quien prometía arreglar las cosas. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a la perspectiva de tener que pagar las enormes deudas adquiridas durante el conflicto, además de todos los costos de manejar un gobierno. La mayoría de sus deudas eran en su propia moneda, que era en ese entonces el marco alemán. Como el gobierno alemán tenía derecho exclusivo a emitir marcos alemanes, la deuda se convirtió en una tentación irresistible para empezar a imprimir dinero para pagar las obligaciones. Si el gobierno le debía 1.000 millones de marcos a una empresa, simplemente imprimía los billetes con esa cantidad y se los entregaba. Si no le había pagado a los maestros el mes anterior, el gobierno de Weimar emitía suficiente dinero nuevo y les pagaba. Todo ese dinero nuevo provocó una hiperinflación desbocada. De hecho, la tasa de inflación de la República de Weimar estuvo muy por encima del 100% al mes en 1922. Es decir, de un mes a otro, los precios se incrementaban en un 100%, eran el doble de un mes al otro. Llegó a cerca del 6.000% al final del año 22, de 1922. Y para los que ya les parece preocupante, Venezuela dicen que ha llegado a tasas de 1.700.000%. Entonces se perdió totalmente el control de la situación. Los precios aumentaron 1.300.000, 1 billón con B,
300.000 veces. Y acá el autor del libro hace una acotación, dice, este no es un error de impresión, porque claro, el número ni le cabe a uno, ¿cierto?, en la cabeza. La magnitud de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió no le cabe a uno en la cabeza. Ese año los alemanes llegaron a pagar 200.000 marcos por un pan, 2 millones de marcos por un kilo de carne. Los precios aumentaban tan rápidamente que los camareros en los restaurantes tenían que cambiar los precios de las cartas varias veces al día. Si uno comía lentamente, algunas veces le cobraban el doble de lo que indicaba la carta, porque los precios habían subido mientras se comía. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? Terrible, ¿no? Una locura. En algunos lugares la gente dejó de gastar tiempo contando dinero. En lugar de eso, los amarraban, los billetes, en bloques enormes y los pesaban. Por ejemplo, un pollo podía haber costado 2 kilos de dinero. ¿Ustedes han visto venezolanos haciendo cosas con los billetes en los semáforos? ¿Cierto? Yo tuve la oportunidad de ir a Santa Marta el año pasado cuando no había pandemia, cosas que uno extraña mucho. Y allá venden en los paseos, cerca al malecón que hay en Santa Marta, venden carteras hechas con billetes y otros elementos hechos con billetes. Bueno, eso significa que la hiperinflación también allá está muy grave. Ayer incluso pasaban una noticia diciendo que los maestros que habían trabajado tanto tiempo en su vida y que estaban jubilados, estaban recibiendo $3 mensuales de salario. $3. O sea, en bolívares será muchísimos millones de bolívares, pero la moneda se ha devaluado tanto, el proceso de inflación ha sido tan grande, que ya todos esos miles o todos esos millones de bolívares equivalen solo a $3. Es decir, están recibiendo 12.000 pesos al mes para vivir. Gravísimo, ¿cierto? Muy preocupante. Y es una lástima porque en la época en que yo estaba joven, pues Venezuela era una belleza frente a lo que había en Colombia en términos económicos, ¿cierto? Pero no vamos a entrar en política. Les voy a compartir, ustedes en Moodle, si entramos a Moodle, van a encontrar un apartado por acá donde dice conceptos básicos. Voy a ocultar un par de cosas que todavía no están. Pero acá hay un apartado, una segunda pestaña que dice inflación. Hay 6 videos del Banco de la República. Miremos el primero. Si ustedes quieren profundizar más sobre temas de inflación, pues aquí tienen los 6 videos para que pues puedan conocer un poco más. ¿Sí escuchan el audio del video? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario.
Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A mí. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1.000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2.000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de que tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los bancos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual del 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país.
Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Bueno, bien, si ustedes quieren profundizar, pues ya saben, está en la pestaña de conceptos básicos y adentro pues hay otra pestaña que se llama inflación. Ahí tienen 4 videos más que pueden ustedes revisar. Continuando. Producto de la inflación, pues se reduce el poder de compra que tienen las personas, se incrementa el indicador de precios al consumidor, se incrementa el costo de los equipos y de los mantenimientos, el costo de los sueldos de los empleados contratados por hora, se reduce la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. En otras palabras, la inflación puede contribuir materialmente a modificar el análisis económico individual y empresarial. Había otra pregunta que era, ¿qué es un flujo de efectivo? Pues en un modelo económico estudiado, un flujo de efectivo es un análisis que se hace en un momento específico, en donde yo reviso todos los ingresos que habían en ese momento y todos los gastos que habían en ese momento. Si mis ingresos son superiores a los gastos, pues voy a tener un flujo de caja, un flujo de efectivo positivo. Y si mis costos son superiores a los ingresos, pues voy a tener un flujo de efectivo negativo. Para un estudio de ingeniería económica, pues yo tengo que hacer ese análisis de flujo de efectivo para cada momento de tiempo durante todo el ciclo de vida del ejercicio del proyecto. Y es sobre ese flujo de efectivo, sobre ese flujo de caja que yo voy a estructurar, que hago los análisis correspondientes. Dichas estimaciones pues se realizan para cada alternativa de análisis. Sin estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica. La variación esperada de los flujos de efectivo indica una necesidad real de análisis de sensibilidad. O sea, para hacer un buen estudio de ingeniería económica no basta con calcular un primer flujo de efectivo, sino también tengo que considerar sensibilizaciones sobre las variables que están actuando en ese flujo de efectivo. Es decir, ¿qué pasa si le subo, por ejemplo, a los salarios? ¿Qué pasa si aumento las ventas? ¿Qué pasa si diferentes sensibilizaciones que habrá que hacer en su momento? Ya iremos hablando de eso más adelante. Y finalmente les preguntaba si sabían alguna diferencia entre lo que es un interés nominal y lo que es un interés efectivo. Lo primero a comentar es que son dos formas diferentes de expresar tasas de interés. Las tasas nominales no incorporan el valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí. Otra diferencia es que las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente las operaciones financieras, mientras que las efectivas se utilizan para hacer comparaciones efectivas entre una y otra. Para expresar correctamente las tasas nominales se requiere especificar la forma de pago y el periodo de composición o periodo de pago o periodo de capitalización, mientras que para las tasas efectivas no requiero sino de un número expresado en porcentaje si estoy hablando de tasas efectivas anuales, y ahí queda correctamente expresada la tasa. Las tasas nominales se comportan como funciones lineales, las tasas efectivas se comportan como polinomios. En las tasas nominales se tiene en cuenta el concepto de interés compuesto, que ya iremos a hablar de eso más adelante, mientras que en las tasas efectivas, aparte del interés compuesto, también se tiene en cuenta la reinversión de los intereses que se están generando y se van capitalizando.
Estas eran todas las preguntas que se habían hecho en la prueba de conocimientos previos. Es un recorrido a todo lo que vamos a ver durante el semestre. Es mi intención hacerlo en este momento para que ustedes vayan conociendo hacia dónde va y qué pueden esperar de la clase y no pierdan, digamos, la motivación durante el desarrollo de la misma, porque habrá momentos en donde son muy teóricos, muy matemáticos y en donde se nos olvida para qué es que estamos haciendo el tema. Para finalizar la clase, pues quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y quería compartirles un video para que se relajen un poco hoy que es viernes y demás. Pero que curiosamente tiene bastantes conceptos implícitos el video. Tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar. Columna de billetes, porque tan solemne a ti te voy a admirar. Cómo crujen y brillan y tintinean, como lucen, centellan y también chispean. O crezcan, florezcan, sigan subiendo y al igual que una torre, sigan creciendo. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4. ¡Hola! ¿Qué hacen? Audiolatiноcartoon.blogspot.com. Manteniendo el orden. Bien, ¿en qué puedo servirles, hijos? Tomen una columna y siéntense. Mira todo el dinero que ganamos, tío. Ah, lo que me encanta escuchar. Suena como $1.95. Así es. Cielos, vaya que sabe de dinero. ¿Sí? ¿Y qué planean hacer, hijos? Queremos que nos la ahorres, tío, para que seamos ricos como tú. Bien, ahorrar es el paso más importante. Pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero. Yo no soy el pato más rico del mundo solo por haber ahorrado mi dinero. Lo cual nos lleva a un punto. Salgamos de la bóveda. Hace mucho tiempo el dinero era la sal. ¿Sal? Eso es difícil de creer. Ah, pero esa era la paga que recibía un soldado romano. Y si era perezoso o su trabajo fallaba, ¿saben lo que le decían? Que no merecía su sal. Ah, sí, y era llamado salarium. De ahí viene la palabra salario. ¡Ah, miren! ¡Dinero pirata! Sí, una pieza de 8. ¿Por qué se llamaba así? Les voy a demostrar que en una pieza de 8 caben 8 piezas. Cada pieza se llamaba un ápice. Hay 4 ápices en cada mitad y la mitad de la mitad. ¡2 ápices! Correcto. Bien. Los antiguos óboles griegos, las monedas más pequeñas de todas, eran llevadas en la boca ya que eran muy pequeñas. Cuando un griego iba de compras, imagínense esto, tosía el precio y se tragaba el impuesto. Y la moneda más grande de todas es esa rueda de piedra de las islas de Jack. Es muy grande para hurtarla. Sí, niños, así es. Y hubo un tiempo en que no había dinero en esas oscuras eras del hombre primitivo. Verán, el dinero no era realmente necesario hasta el inicio de la civilización. Un grupo de cavernícolas se reunió un día para ver si podían intercambiar. Llevaron sus lanzas, pieles de tigre y herramientas que ellos habían hecho. Pero ¿cuántas herramientas por aquella piel? ¿Y cuánto equivale una lanza? La agregación, la frustración les hizo reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? El maíz, la sal, los granos también. El pescado tal vez o una cabra más bien. Necesitamos una referencia del valor.
Un estudio de la población reveló que las cabras eran muy populares. Entonces un tipo astuto le puso el precio de 3 cabras y media a un cuchillo. Probamos a la sal y a las pieles también, el pescado, la pimienta y el té. El maíz y lo demás logró que todos quieran reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? Deberíamos ver si el metal de alguna forma nos servirá. Queremos mejorar la forma de intercambiar. Bien, artículos de plata, cobre, bronce y oro fueron probados. Y el más exitoso fue la moneda con imágenes en ambos lados. Con la moneda vino el billete también y el respaldo de un gobierno local. Ambos servirían, surtirían, pero el hombre protestó. ¡Necesitamos dinero! ¡Un dinero conveniente! Cargar este dinero es absurdo. Lo quisiéramos poder guardar y luego firmar para poder comprar. Sería bueno si el pago se pudiera diferir. Luego los banqueros lo pensaron. Y pronto los cheques y tarjetas de crédito arribaron. Cuando los gastos crecen tan fácilmente, es difícil tener el ahorro en mente. Muchos logran mantener a su familia muy bien con las ventajas hogareñas también. Pero pronto verán, nada es ideal, sus esposas demandarán. ¡Necesitamos dinero! ¡Uy, lo necesitamos! Llegamos a la etapa que adoramos. Felices al no requerir los granos, las cabras, ni nada igual. El dinero sirve, solo queremos más. Tío MacPato, ¿por qué no imprimen unos 1.000 millones y ya? ¿Unos 1.000 millones? Ay, hijo, no. Vaya, eso sería un gran abuso. Si no fuera tan difícil, sería una maravilla. Niños, aún no tienen la menor idea. ¿Cuánto hay en este sombrero? ¡Cielos, 1.000 millones! ¡O más que eso! Bien lo que les digo, no tienen la menor idea. Aquí solo hay 100.000. 1.000 millones de billetes son como una torre muy enorme. 800 veces más alta que el obelisco de Washington. 1.000 millones de billetes son algo espectacular. Al ponerlos en una pila verás que dan la vuelta al mundo 4 veces. Que cojan uno cada segundo, día y noche sin descanso. Y en 32 años los tendrán todos, pero ay, la espalda no lo soportará. 1.000 millones de billetes son una suma colosal. En un puente no muy ancho de 6 pies podría llegar a ¿1.000 millones? ¡Es una enorme cantidad! Sí, ahora impriman 1.000 millones y verán lo que pasa, porque a menos que haya algo de respaldo en la tesorería, algo sólido y seguro, como yo, tendríamos inflación. ¿Inflación? Ah, eso es terrible. Su dinero valdría menos y menos. Podría tomar el equivalente de este sombrero lleno de dinero para comprar lo mismo que pueden comprar hoy con sus ahorros. $1 no valdría ni el papel en que se imprimió. Oh, pero ese no es el caso. Cielos. Vaya, vaya. Es lo que se tiene. Comprar con lo que se tiene, eso es lo que cuenta. Todo es cuestión de economía. ¿Economía? Sí, eso significa saber usar el dinero. Viene de una antigua palabra griega. Para usar el dinero se necesita hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Sí, disciplina financiera. Digamos que su ingreso es como un pastel. Hay un trozo de él para todo lo que se compra.
Repártanlo sabiamente. No se desconcierten o todo se terminará antes de cubrir los gastos. Deben pagar el alquiler. Deben comprar la ropa. No olviden la comida. La comida. ¡Sopa! El gasto de dinero lo controlarás con un presupuesto. El primero cada mes tú debes pagar la cuota mensual y el alquiler. Te irá mucho mejor si sabes planear un buen presupuesto. Te rodean las facturas, son difíciles de ignorar. Se vencen muy pronto, el pago no lo vayas a olvidar. Deberás pagar, no lo evitarás, un poco por aquí y por allá. Será muy fácil ordenar el gasto mensual con un presupuesto. Oh, niños, creo que nos distrajimos. Olvidamos la parte de los impuestos. ¿Impuestos? Sí, a pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza y nos afectan aquí en la billetera, los que el gobierno debe recibir para llevar su economía y mantenerse sin deudas. Y deben tener un presupuesto. Sí, así es, exactamente así es. El gobierno provee con los impuestos que pagamos todos los puentes, escuelas y lugares para jugar. El gobierno con tu ayuda edificará la carretera, el tren y el puente también. La policía, el agua, los bomberos, incluso las cortes se pagan con nuestros impuestos. Los aviones y los barcos se podrán reparar gracias a los impuestos. Nadie se libra de la muerte y los impuestos, pero sin ellos el gobierno dejaría de existir. Como pueden ver, deberán planear, las costas del mes no olvidarán, y al final de todo algo sobrará, con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. ¡Con un presupuesto! Después de todo, es su pastel. Y así es como me hice rico, haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo, debe ponerse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? Oh, no, niños, esta es la caja chica. Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. Oh, no lo soportaría. ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. Y si lo aprietas mucho, detiene su circulación. Es un buen ejemplo, sí, muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. Queremos que nuestros ahorros crezcan. Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Por aquí, muchachos, por favor. Les presentaré a nuestro presidente y los miembros del consejo. ¡Ay, qué equipo tan talentoso! Jamás debe ser ignorado. No es una buena costumbre. Muy bien. Cuando inviertes te incumbe revisar los hechos bien, estar seguro de que tu plan podrá madurar. Estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si piensas tener el éxito tendrás que perdurar. Oh, es simple, mira qué simple. Si lo entiendes un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. En el curso de un año tú lo vas a comprobar. Estarás seguro de que tu plan podrá madurar. Revisa la estadística, es por tu propio bien. Si piensas tener ventajas, tendrás que perdurar. Las figuras son optimistas con un mercado bajo en ventas. Por favor, ve la estadística de este reporte anual. Oh, estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si quieres tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple.
simple. Mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. Bien, chicos, todo está claro. No, pero parece un buen trato. Bien, bien, bien. Firmen aquí. Audiolatincartoon.blogspot.com. Algo de 3 centavos. ¿3 centavos? Por mi tiempo y mis consejos, lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará, ¿verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Así podrás vender y estimular. Podrás comprar y prosperar. No lo vayas a olvidar. El dinero debe circular. El dinero debe circular. Bueno, listo. Hay algunos conceptos interesantes, ¿no? Es curioso que eran las caricaturas que nos pasaban, en mi caso, cuando era niño. Pero bueno. ¿Alguien ya conocía a Rico Mapato? ¿Lo habían visto antes? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera resolver? ¿O alguna inquietud o comentario? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo jueves. Comenzamos a hablar de conceptos básicos. Voy a cerrar ya la sesión porque están ya sus compañeros de la próxima clase ingresando. Gracias a todos. Hasta luego, Profe, gracias, hasta luego. profe. Profe. Hasta luego. Gracias. Profe. Gracias, profe. Gracias.